Recording is on. Gracias, maravilloso Dios. Te amamos, Señor Jesús. Bendito, bendito tu nombre. Bien, pues vamos a compartir la palabra y quisiera que me acompañara a un versículo muy conocido que está en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Es un versículo universal, es un versículo que seguramente usted lo ha escuchado N cantidad de veces y siempre recuerde que la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que aún un versículo que hemos quizá estudiado, escuchado, declarado, meditado en él por mucho tiempo, por muchos años, siempre puede traernos luz y bendición y sabiduría adicional a la que ya tenemos. Pero fíjese cómo dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí quisiera hacer un paréntesis. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la motivación de Dios aquí? Su amor. Amar. ¿Cuál es la motivación de Dios aquí? Amar. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Amar es la motivación de Dios. Y Dios puso en ejercicio su amor al amar. Es decir, el amor podríamos considerar que es un sustantivo, pero al poner en ejercicio el amor se convierte en un verbo, en una acción. Y Dios es amor. Recuerde, Dios es amor. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es amor. De tal manera que el Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es amor. Así es que la motivación principal de Dios en este versículo es el amor. Y dice así, Dios amó de tal manera al mundo y entonces vemos una segunda acción que Dios pone por causa de su motivo, que es el amor, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Jesús, es decir, la acción de Dios fue dar a su Hijo. Dar a su Hijo. Si el Padre es amor, y el Hijo es amor, Dios entregó a su Hijo su amor, no solo por amor, sino su amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice después, 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que el motivo principal de Dios al enviar a Jesús es amor, el amor. La acción fue amar y enviar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la consecuencia es salvarnos a ti y a mí y darnos vida eterna. Salvarnos a ti y a mí y darnos vida eterna, no para condenar, no para juzgar al mundo, no para traer juicio sobre el mundo, pero para traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Ahora, fíjese cómo dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero Dios demuestra, Dios manifiesta. El amor de Dios es expuesto. El amor de Dios no es subjetivo, sino que se manifestó. Y dice la escritura, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Que aunque aún éramos pecadores, Dios manifestó su amor en que Cristo murió por nosotros. Así es que Cristo murió por nosotros por amor, por amor. ¿Cuál fue la motivación del amor de Cristo? ¿O cuál fue la motivación de que Cristo muriera por nosotros? El amor que él le tenía al Padre y el amor que él nos tenía a ti y a mí. El amor que él le tenía al Padre y el amor que él le tenía a mí.
a ti y a mí. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Cuando Él está orando en el Getsemaní, dice, si ha de pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Cristo amó al Padre. Cristo amó al Padre porque Él es amor, pero Cristo te amó a ti y a mí. Por eso entregó su vida. Ese fue el motivo principal de Cristo, pero Dios sigue manifestando su motivo para causar salvación en ti y en mí, en que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, fíjate cómo dice Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice, he aquí, se oyó una voz del cielo que decía, el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así es que Dios manifestó su amor enviando a su Hijo, pero decreta, declara, establece, define, manifiesta. Cristo Jesús es mi Hijo amado, es mi Hijo amado, es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios amó al mundo, pero define y establece, Cristo Jesús es mi Hijo amado en quien me he complacido. La pregunta es, entonces, ¿el resto del mundo es amado por Dios? Y esto es muy interesante porque dice la escritura, Dios amó al mundo, pero define, Jesús el Cristo es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así es que, aunque Dios ame al mundo, Dios manifiesta, Dios define su amor en Cristo Jesús, para que todo el mundo a través de Cristo Jesús pueda apropiarse del amor del Padre. De nada sirve el amor del Padre, el motivo del Padre, si no podemos experimentar, creer y conocer el amor de Dios, el amor del Padre, a través de creer en Jesús. Así es que eso es muy importante que lo entendamos porque Jesús es el amado de Dios. Jesús es el amado del Padre. Y nosotros, el hombre siendo pecador, el hombre siendo hijo de ira, el hombre siendo un bastardo, porque por causa del pecado original el hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero hay una esperanza que Cristo es el amado de Dios y el amor de Dios puede alcanzar al hombre cuando el hombre decide creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Cuando el hombre decide creer en el amor de Dios, en el motivo de Dios para salvar al hombre y la eficacia, la razón, el efecto, la causa por la cual nos amó de tal manera, enviando a su Hijo Jesucristo para ser salvos y tener vida eterna. Pero déjeme, le expongo la manera en la que usted y yo podemos entrar en esa armonía del amor de Dios a través de Cristo. Porque el hombre pecador no puede apropiarse del amor de Dios, no puede apropiarse de la bendición de Dios, no le puede aprovechar todo lo que Dios concedió por gracia a la humanidad, porque Dios la concedió a través de Jesús. El hombre no le puede aprovechar nada si no es a través de Jesús. Dice el escritor de Hebreos que muchos escucharon la palabra, pero no les aprovechó porque no había fe en ella. No añadieron fe a la palabra que escucharon. Así es que nosotros, el hombre, tiene la oportunidad de aspirar a recibir lo mejor de Dios, iniciando por su amor y su salvación y la vida eterna, a través de recibir a Jesús, de creer en Jesús, de creer en su palabra. Y cuando nosotros venimos a Cristo y cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura que Dios deposita una medida de fe para que podamos apropiarnos de lo profundo, lo incontenible,
lo incondicional y lo maravilloso que es su amor, y que por causa de su amor y de su Hijo amado Jesús, todas las cosas nos fueron concedidas por gracia. Efesios capítulo 1, versículo 6 nos pone en armonía a través de la fe con el motivo principal de Dios para salvarnos. Dice que fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Otra versión dice que fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptados, atraídos, introducidos, hechos hijos por Cristo Jesús el amado. Es a través de Jesús y no es sin Cristo. El amor de Dios se establece en nuestras vidas, viene a nosotros, podemos experimentarlo, conocerlo y creerlo, como dice el apóstol Juan, a través única y solamente a través del amado que es Jesús, a través de el amado que es Jesús. Esto es muy importante. He escuchado a muchos que hablan acerca de Dios y acerca de Cristo con un término que le llaman el eterno. El eterno. Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, esto tiene que ver con el judaísmo, pero cuando nos referimos a Dios el Padre, nos referimos como a alguien que nos hizo hijos, que no está ausente y que no está lejos, sino que se ha hecho cercano a nosotros y nos ha abrazado. Cuando hablamos de Dios el Hijo, hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros en su obra terminada, completa y perfecta, y cómo nos dio su identidad, y cómo lo que Él manifestó en la tierra nos llamó a ti y a mí a manifestarlo, y cómo Él, siendo el amado de Dios, nos convierte a ti y a mí a través de la fe y del nuevo nacimiento en amados del Padre. Somos amados de Cristo, amados del Padre. Ahora el Padre nos ama no solo, para entenderlo claramente, no solo como hombres que fuimos restaurados y renovados, sino nos ama como ama a Jesús con su mismo amor, y el amor de Dios no cambia. Cuando hablamos del amor de Dios y de Dios el Espíritu Santo, aunque sabemos que Dios es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, usted y yo somos eternos. Todos los hombres son eternos. O viviremos en una eternidad con Cristo, en su amor, en su plenitud, en la satisfacción y en el deleite de estar en su presencia por toda la eternidad. O viviremos una eternidad sin Cristo. Y me refiero de manera genérica, es decir, porque hemos recibido a Cristo, viviremos con Cristo para siempre. Pero aquellos que rechacen a Jesús vivirán una eternidad sin Cristo, en tinieblas. Y la Biblia declara en el lago de fuego que no fue hecho para los hombres, que fue hecho para el diablo, el falso profeta, el anticristo y los ángeles caídos, los ángeles desobedientes, pero todo aquel que rechace a Jesús también tendrá un lugar ahí. Desafortunadamente así sucederá. Por eso es inminente que tú y yo entendamos estas cosas para que manifestemos lo que Jesús vino a manifestar. Dice el Señor Jesús, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Harán porque yo voy al Padre. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, del Espíritu de amor, esto es algo extraordinario porque el Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos. Y envió al Consolador. Y el Consolador vino a nosotros. Y como es el Consolador, es el Espíritu de amor, vino a vertir el amor de Dios en nuestros corazones. Primera de Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que si Jesús es amor y nosotros somos como Jesús es, entonces nosotros en nuestro espíritu somos amor. Dice la Escritura en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu que mora en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Mire cómo dice Primera de Juan 4, versículos 8 al 10. Primera de Juan 4, versículos 8 al 10. El que no ama no conoce a Dios,
El que no ama, y está hablando de nosotros, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si Dios mora en nosotros, por su Espíritu Santo en nosotros, por el Espíritu de Cristo, Gálatas 4:6 dice que por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue puesto, fue vertido, fue dado a nosotros en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que dice, el que no ama a Dios, el que no ama, no conoce a Dios. Cuando la palabra habla de amar, es muy importante que entendamos esto. Cuando la palabra habla de que nosotros amemos, va en dos direcciones: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios. Ahora, el apóstol dice, pero tú no puedes manifestar o decir que amas a Dios si a tu hermano no amas. Pero es muy importante que entendamos, es necesario que pongamos en ejercicio lo que ha sido depositado en nosotros, amar a Dios. Porque si no amamos a Dios, no podremos amar a nuestros hermanos o no los amaremos de una manera eficaz o una manera legítima o de una manera genuina. Por eso el Señor Jesucristo decía, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no fuiste a visitarme. Y aquellos, los de la izquierda, dirán, Señor, pero ¿cuándo no te vimos hambriento y no te dimos de comer? Sediento y no te dimos de beber. Enfermo y no te visitamos, en la cárcel y no estuvimos contigo. Pero ellos no lo hicieron por amor. Ellos lo hicieron por conveniencia, no amando al Señor, sino buscando sus propios intereses. Así es que lo importante es esto. Ahora dice, Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así es que el amor de Dios en nuestras vidas, el ejercicio del amor a través de nuestras vidas está ligado 100% con Cristo Jesús, con su obra terminada, completa y perfecta, y cómo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman. Segundo de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios es amor y no puede negarse a sí mismo. Si tú cometes algún error, Dios te va a seguir amando igual. Cristo te ama igual, el Espíritu Santo te ama igual, porque Dios no cambia, no puede negarse a sí mismo. Dios es amor y te va a amar profundamente, abundantemente. Tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni tampoco podemos equivocarnos de tal manera que Dios nos ame menos. Dios nos sigue amando igual, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, es muy importante que entendamos entonces que Dios nos llama a amar. Y lo que tenemos que entender es que para amar, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Desafortunadamente, en la religiosidad se ponen exigencias y a veces se le dice al creyente nacido de nuevo, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar, tú tienes que dar diezmos, tú tienes que dar ofrendas, tú tienes que ir a visitar a los enfermos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Esposos tienen que amar a sus esposas, esposas tienen que honrar a sus esposos, padres tienen que amar a sus hijos. Y se ponen estatutos o reglas que tal parece que son exigencias porque el hombre, la mujer, es decir, el creyente, lo ve como algo pesado o difícil porque no comprende y no entiende. Mire, le voy a poner un ejemplo a ver si podemos entenderlo, a ver si lo puedo explicar de una manera que se pueda entender. Cuando los judíos, cuando los fariseos, cuando los religiosos del pueblo de Israel querían agradar a Dios, ellos veían las reglas, las ordenanzas, el estándar de Dios en las tablas de la ley.
los mandamientos en las tablas de la ley y en los decretos que fueron escritos. Y ellos, entre comillas, intentaban cumplir los decretos que veían en las tablas de la ley y en los decretos de la ley. En los tiempos del Señor Jesús ellos manipularon los mandamientos y los decretos para ellos ajustarlos a poderlos cumplir, porque era imposible cumplirlos. Pero dice la Escritura que cuando Jesús vino y resucitó y nos hizo hijos, escribió sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones. De tal manera que nosotros ya no tenemos enfrente nuestros decretos de Dios o dos tablas de la ley para conducir nuestras vidas, pero ahora Él ha escrito sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Todo aquel que tiene a Jesús es una nueva creación. Así es que no va a poner por obra las exigencias de los decretos, las exigencias de los mandamientos que están en las tablas de la ley. Pero el creyente nacido de nuevo lo que tiene que hacer es manifestar lo que es, ser uno mismo, porque ahora somos diferentes, somos una nueva creación. Los religiosos eran pecadores, los religiosos del tiempo de Jesús estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, queriendo agradar a Dios, querrán cumplir ciertas cosas, pero no podrán hacerlo porque su naturaleza es pecaminosa y al intentar cumplir la ley, solo harán manifiesto el pecado que mora en ellos. Pero ahora tú y yo en Cristo Jesús no necesitamos cumplir leyes exigentes como que no pudiéramos, como siendo pecadores, pero ahora somos una nueva creación y fuimos llamados a manifestar lo que somos. Así es que cuando queremos amar, cuando queremos hacer todas las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, no las debemos tomar como exigencia, sino como parte de nuestra esencia, como fruto. Nosotros podemos cumplir la palabra del Señor o hacer de acuerdo a la palabra o de acuerdo a la voluntad de Dios por lo que somos. Es decir, lo único que necesitamos hacer es permitir que lo que somos se manifieste. Ahora, cuando hablamos de lo que somos y de ser uno mismo para manifestar la gracia, el amor, la justicia, la benignidad y la bondad de Dios, el reino de Dios en este mundo, no se trata de estar hablando de lo que somos en nuestra carne. Porque hay quien es muy necio y dice, así soy yo. Hay quien es muy peleonero y dice, así soy yo. Hay quien es muy egoísta y dice, así soy yo. Hay quien es muy alegre inclusive y dice, así soy yo. Hay quien es muy perezoso y dice, así soy yo. Hay quien es muy negligente y dice, así soy yo. Pero no se trata de manifestar lo que somos en la carne, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Y lo que Dios quiere es que manifestemos nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, pero que la carne merme y que la carne no manifieste ninguno de sus placeres, pero que lo que somos en nuestra identidad en Cristo manifieste la gloria, la gracia y el poder de Dios. Por eso es tan importante que la palabra de Dios reine y gobierne, que la palabra de Dios renueve nuestras mentes para que permitamos ser transformados. ¿Transformados en dónde? Nuestro espíritu ha sido transformado, ha sido regenerado, es nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, como Jesús es, así somos nosotros. En nosotros está el amor de Cristo, porque Cristo es amor, Dios es amor, así es que nosotros somos amor. Pero tenemos que aprender a mitigar, a hacer morir las obras de la carne, porque Dios no quiere que esas cosas se manifiesten como nuestra identidad, pero nuestro hombre interior, Dios quiere que se manifieste, por eso es importante la palabra. Y es tan importante también que podamos entender que el propósito de todo lo que debemos actuar y ser debe ser el amor de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por necesidad
o por obligación o por condenación, sino que sean motivados por el amor. Mire, le pongo un ejemplo. Dios quiere que leamos su palabra, que estudiemos su palabra, que le dediquemos tiempo a su palabra y que permitamos que su palabra nos gobierne, diciendo, Señor, yo te amo tanto a ti, porque tú me amaste primero y me has dado tu amor para amarte y te amo a ti más que mi tiempo para dedicarle a estudiar la palabra. Te amo más que el tiempo en la televisión, más que el tiempo en hacer esto o hacer lo otro, porque te amo tanto, dedico tiempo a estudiar la palabra, a conocerte a través de la palabra, a tener intimidad y comunión contigo a través de la palabra. O cuando tú quieres orar y ayunar, Señor, te amo más a ti que el mismo alimento que ingiero. Y aunque el alimento es vigor y es fuerza para mi cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre. Y yo te amo más a ti, Señor, que el alimento. Por eso puedo ayunar. Por eso voy a ayunar en tu nombre, Señor Jesús. Por eso voy a dedicar mis tiempos de mi vida para orar y para gozarme y alegrarme en ti, porque te amo, Señor. Por eso aún en mi cama puedo meditar y puedo alabarte, porque te amo, Señor. Y Señor, por eso doy diezmos y ofrendas, porque te amo más a ti que amo el dinero, porque te amo más a ti que lo que amo mis pertenencias. El apóstol Pablo manifiesta esto de una manera extraordinaria, porque el apóstol Pablo, teniendo tanta bendición, él decía, he sufrido escasez por causa del evangelio. Imagínese que usted recibe su bendición, digamos un ejemplo, 10,000 pesos quincenales. Y Dios lo bendice para que usted esté satisfecho. Pero usted en una época, en una quincena, usted dice, wow, estoy conociendo a estas personas que tienen necesidad de alimento, necesidad de ropa, tienen problemas económicos y Dios lo mueve a usted a misericordia, a amor, a compasión y usted entrega en alimento, en necesidades, en dádiva, todo lo que usted tenía. Porque ama más al Señor que aún lo que usted tiene. Y entonces usted puede sufrir escasez de una manera temporal. No gastando en deleites, no tirando el dinero, no. Porque usted tuvo compasión y misericordia de otros. Y usted decide sufrir escasez por amor. Y el apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte por amor, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que la motivación de todo lo que hagamos debe de ser por amor. Leer la palabra, ayunar, orar, dar nuestros diezmos y ofrendas. Señor, yo voy a perdonar a aquella persona porque te amo, más que mi egocentrismo. Señor, yo voy a hablarle a aquella persona de ti porque te amo más a ti, Señor, que el qué dirán, que mi vergüenza. Señor, voy a invitar a todos aquellos porque te amo más a ti, Señor, que al ser religioso o al ser indiferente. Porque te amo, Señor, voy a actuar. Señor, porque te amo a ti, voy a trabajar diligentemente, llegando temprano, haciendo mi trabajo con dignidad y fruto, dando testimonio. Porque te amo, Señor, voy a ser justo en mi negocio. Voy a dar precios justos y voy a establecer la justicia. Porque te amo, Señor. Así es que esto es tan importante que todo lo que hagas tiene un efecto. Pero para que tu efecto tenga que ver con el reino de Cristo, con el reino de Dios en la tierra, con el evangelio del reino, con la abundancia de gracia y de justicia que Él te proveyó en Cristo Jesús, todo lo que hagas necesita estar motivado por el amor. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 13. Y usted puede leer desde el versículo 1, pero vamos a empezar desde el versículo 3. Y dice así,
Si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara todo mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha, de nada me sirve. Todo tiene que estar motivado por el amor, y lo que tenemos que hacer es permitir que lo que hay en nosotros se manifieste. Ser nosotros mismos, ser como nuestro hombre espiritual es, nuestro hombre interior es, no nuestra carne, pero nuestro hombre, nuestro ser interior. Dice, sigue diciendo, el amor es paciente o el amor es sufrido con las imperfecciones de las personas. El amor es bondadoso. Este es el amor incondicional, la clase de amor que Dios tiene para ti y que Él puso en ti, que Él vertió en ti, perdón. Es el amor que tú tienes para manifestar a Dios y a los hombres. El amor de Dios es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no busca lo suyo. El amor de Dios no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se ofende. El amor no se regocija por la injusticia, sino que se alegra y se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca dejará de ser. Otras versiones dicen, el amor nunca fallará. Otras versiones dicen, el amor nunca se detendrá. La manifestación del amor de Dios y la operación del amor de Dios en la vida del creyente no se detiene, no tiene un hasta aquí llegamos hoy, mañana veremos. Mañana veremos según tus acciones, a ver cómo te comportas, a ver si te amo o no te amo. Como a veces la esposa puede decirle al esposo o el padre puede decirle a los hijos. No, de ninguna manera. El amor de Dios no falla. El amor de Dios nunca deja de ser, nunca deja de operar, no se detiene por ti y por el mundo. Déjame decirte dónde está el clic de la operación del amor de Dios para el mundo a través de ti. Dios está amando al mundo y no se detiene en amar al mundo. Pero cuando tú le hablas al mundo acerca del amor de Dios y de cómo Cristo vino por amor a entregar su vida para salvarnos, entonces ese círculo perfecto del amor de Dios hace clic y aquel personaje, aquella persona en el mundo viene a Cristo y entonces el amor de Dios se satisface y aquella persona puede recibir, manifestar, creer y conocer el incondicional, espléndido, profundo amor de Dios. Dice la Escritura entonces que el amor de Dios no se detiene, no falla, nunca deja de ser. Así es que el amor de Dios opera de manera continua y el amor de Dios mora en nosotros. Así es que el fruto del Espíritu, que es amor, fue diseñado para manifestar su calidad, su compasión, su misericordia, sus actitudes en nosotros de manera continua. Dice así, el amor también leímos, todo lo espera. El amor se anticipa a ver, a creer, a esperar lo mejor de Dios para ti y para los que tienes alrededor, para los tuyos y para los que están cerca de ti. El amor todo lo espera, el amor se anticipa por la benignidad y la bondad de Dios en tu vida, a través de tu vida. Dice, el amor todo lo cree. No es que el amor sea simple, descuidado, ingenuo y creer toda clase de mentira. No, pero el amor de Dios le da el derecho de la duda a quien está amando, con el objetivo de que la verdad en amor sea establecida. Una vez más, el amor que dice todo lo cree, no se trata de que el amor sea ingenuo, sea simple, acepte cualquier mentira, de ninguna manera, sino el amor de Dios ama
a la otra persona y le da el derecho a la duda, aunque la otra persona no esté hablando en verdad, le da el derecho a la duda para que la verdad en amor sea establecida. Y una vez que sea establecida, la mentira sea corregida, pero el amor sea el que promueva, sea el que restaure, sea el que sacie, sea el que asista al creyente en todo tiempo. Así es que el propósito de todo lo que Dios quiere que hagamos es que lo hagamos motivados por el amor, porque Dios nos ama en gran manera y nunca dejará de amarnos. Dios nos ama en gran manera y nunca dejará de amarnos. Él está manifestando su amor en nuestro interior de una manera continua para que nosotros también lo hagamos de la misma forma. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor, como Cristo es, así somos tú y yo en este mundo, de tal manera que el amor de Dios es en nosotros, el amor de Dios es en nosotros. Y fuimos llamados a manifestar su amor en todas las cosas que hagamos. Así es que todas nuestras acciones deben de estar motivadas por el amor. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Como ya somos, como ya somos, la palabra nos enseña a entender, divide. Recuerda que Hebreos 4:12 dice, la palabra te ayuda a dividir. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, te ayuda a dividir lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Para que cuando hay un sentimiento que proviene de la carne, que cuando hay una acción motivada por la carne, que cuando haya algo que queramos ser o hacer, pero motivado por la carne, nosotros podamos entender que no es la manera, que no vamos a cosechar virtud, que no vamos a tener el éxito esperado, que no es el deseo de Dios ni la manera de Dios, para que entonces podamos reconvenir y saber que nuestra identidad, que nuestra esencia es perdonar, que nuestra esencia es ser generosos, que nuestra esencia espiritual y en nuestro ser interior es dar, es vivir en salud, es estar sanos, es orar, es dedicarle tiempo al Señor, es gozarnos y alegrarnos, es compartir con otros, es vivir la vida abundante de Cristo. Esa es nuestra esencia. Y la palabra entonces va a ser un espejo que nos refleja la gloria de Cristo para que a través de ese reflejo, cuando nosotros meditamos en su palabra y la creemos y esta renueva nuestros pensamientos, entonces vamos a entender lo que somos, como la historia de aquel águila que puso un huevo y por alguna razón ese huevo eh, fue puesto en un gallinero y cuando el aguilucho salió del huevo, aprendió a ser pollito. Y mamá gallina cuidaba de aquel aguilucho, aunque aquel aguilucho empezó a crecer de una manera diferente a los pollitos. Pero aquel aguilucho creía que era pollito y se convirtió en pollito y fue pollito por muchos tiempo hasta que los pollos crecieron, el aguilucho creció y se convirtió en un águila real, pero en un gallinero, dentro de 5 paredes de alambrón, es decir, 4 paredes y un techo. Brincaba, pero hacía como pollito y comía comida de pollito. Y aunque era más grande que su mamá gallina, amaba a su mamá gallina. Entonces él se comportaba y hacía conforme a lo que había sido puesto en su hábitat, perdón. Pero en algún momento vio surcar a los cielos a un ave similar a lo que era esa águila. Así es que tú y yo no fuimos llamados a vivir nuevamente en cautiverio. No nos fue dado un espíritu
de esclavitud para estar en temor y en escasez y en enfermedad y en egoísmo y en amar todo menos al Señor. Amar nuestro tiempo para dedicarlo a la tele, para dedicarlo a dormir, para dedicarlo a ser deshonestos, para dedicarlo a ser injustos, para ser egoístas y no darle a nadie, no ser generosos. Pero fuimos librados de esa esclavitud y de ese espíritu. Y fuimos llamados a ser hijos de Dios, sacados del reino de las tinieblas y traídos al reino de Jesús. Y ahora tenemos una nueva identidad, una nueva esencia, una nueva creación somos, para manifestar lo que somos. Así es que no permitas que el pecado, no permitas que tu carne, no permitas que tu indiferencia, no permitas que la incredulidad te metan en una jaula para que nunca puedas manifestar lo que eres. Porque el aguilucho manifestaba lo que no era. Tú eres una nueva creación. Tú eres el amado. Tú eres quien ha sido acepto por el amado que es Jesús. Eres tan amado como Jesús es amado. Eres tan bendecido como Jesús fue bendecido. Así es que no permitas que la incredulidad, el pecado, la indiferencia, la falta de entendimiento, etcétera, la carne, te metan en una caja, en una jaula, para que no puedas manifestar lo que eres. Pero manifiesta lo que eres en el nombre de Jesús a través de que la palabra renueve tus pensamientos y a través de que todas tus acciones y lo que tú eres sean motivados por el amor que Dios ha tenido, tendrá y nunca dejará de tener para contigo, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos has amado con tanto amor y nunca detienes tu amor a favor de nosotros. Tu amor opera siempre a favor de nosotros. Tu amor está presente en nuestras vidas, pero permite que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo y la sabiduría que nos has dado, Señor, podamos manifestar lo que somos en nuestro ser interior, mermando todo lo que tenga que ver con nuestra carne y con nuestros deseos y los placeres de este mundo, podamos manifestar lo que somos, impidiendo a través de tu poder, de tu espíritu y de ser diligentes, ser llevados a esclavitud por la incredulidad del pecado, la carne, y ser metidos en una jaula para no poder manifestar lo que somos. Pero a libertad hemos sido llamados y donde está el Espíritu de Dios sabemos que hay libertad. Gracias, Señor Jesús. Así lo creemos, así lo recibimos de acuerdo a la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Y por ello declaramos en Cristo Jesús que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y nos comprometemos a ser motivados por tu amor, Señor, y todas las cosas que somos y que haremos, las haremos motivadas por tu amor en el nombre de Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo y recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y